Shalom. Gracias por escuchar esta parashá, Pinhas. Es una de las pocas parashot con el nombre de una persona. Pinhas es retratado como un héroe en las fuentes de la Torá y el segundo templo por matar a Sinrin y su amante madianita Cosbi. Lo complejo es que los sucesos está ausente cualquier proceso jurídico, lo que contraviene las propias normas judiciales de la Torá. Es una parashá que refleja el espíritu vivo de perseguir la justicia. Según Números 25, los israelitas deteniéndose en Sitín son seducidos por mujeres moabitas para que sirvan a sus dioses, específicamente a Baal Peor. Hashem está enojado e instruye a Moisés para que castigue a los transgresores y al mismo tiempo envía una plaga al campamento israelita. Antes de que Moisés y sus designados actúen, un hombre israelita lleva a una mujer madianita al campamento, aparentemente para tener intimidad con ella. Pinhas ve esto y toma acción. En Números 25:7, cuando Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, vio esto, se levantó de la asamblea y tomó una lanza en sus manos y siguió al israelita a la cámara. Y apuñaló a ambos, al israelita y a la mujer, por su vientre. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. La historia culmina con la declaración de Hashem a través de Moisés de una recompensa para Pinhas. El discurso de Dios hace uso de la palabra kadí, celoso, como un término repetitivo que destaca el mensaje. Y tiene un término repetitivo que recuerda los eventos de la ley Sotá, los celos de Dios. No son los celos cualquiera. Dice en Números 25:11, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho retroceder mi ira sobre los hijos de Israel, obrando con celo para que yo no exterminara al pueblo de Israel en mi celo. Di pues, yo le concedo mi pacto de paz. Será para él y para su descendencia, después del pacto de sacerdocio eterno, porque tuvo celo por su Dios y expió por los hijos de Israel. Pinhas en el Salmo 106 aparece, y la Biblia se refiere al acto de Pinhas durante el escándalo de Baal Peor. Una vez más, en el Salmo 106, pero allí no especifica la naturaleza de la acción. Y dice, se unieron a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Le provocaron pues a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Entonces Pinhas se levantó e intervino, y cesó la plaga, y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. Fíjate que este salmo no se refiere a las mujeres moabitas o madianitas y nunca especifica qué hizo Pinhas para detener la plaga. Simplemente usa la palabra de él intervino, que es un verbo que puede ser usado para la oración. Este salmo sí conoce la historia de la Torá y está suavizando deliberadamente el acto de Pinhas. Pero no todos los antiguos lectores o escritores de la historia sintieron esa necesidad. En las situaciones comunes de la época no se puede ejecutar a una persona sin el debido procedimiento. Como dice en el Talmud, Tosefa Sanedrín 11, todos los demás infractores de delitos capitales solo pueden ser condenados en base a testigos, quienes le advirtieron antes del acto y le dijeron que era un delito de pena de muerte. Dice Rabbi Yossi, hijo de Yehudá. Dice, deben especificar el tipo de pena de muerte. Sin embargo, en la época del segundo templo, se destaca a Pinhas como el primer celote. Aunque en la actualidad esta conducta es reprochable, no tiene cabida ni excusa alguna. También en la historia de la Torá aparecen otras situaciones. Por ejemplo, Moisés mató a un hombre al defender a otro, a un hebreo. Y volviendo a los evangelios, los discípulos también viven circunstancias que parecen falta de madurez al comienzo de sus carreras como discípulos, reflejando parte de un comportamiento de celos y fanatismo. Por ejemplo, el caso de Juan y su nombramiento como hijos del trueno, que eso pasa cuando una vez fueron a un pueblo de Samaria, ellos no respondieron al mensaje de Yeshua. Y aparece en Lucas 9, 54, 55. O recordemos el caso de Kefa, que saca una espada y corta la oreja de un soldado que intentaba capturar a Yeshua. ¿Qué pasa en ambos casos? Yeshua los increpa, los calma y enseña
que ese no es el espíritu necesario, ni es el comportamiento necesario, no es la situación. Pinjas y Moisés son casos excepcionales. Solo ocurre una vez y el mérito es que salvó o intervino por el pueblo de Israel. Por eso se debe evitar pinchar al prójimo con violencia o con palabras. Evitar crear situaciones donde se derrame la sangre del prójimo en forma de vergüenza en otras personas. Cuando se causa vergüenza, se dice, es como que si derramara sangre. La cara se puede poner roja porque internamente los vasos, la sangre se disipa, se muestra en la cara. Dicen que eso es un ejemplo de matar. Por lo tanto, estos casos particulares no deben ser seguidos en la forma literal, sino solamente es la enseñanza de que ellos planificaban salvar. Y el mérito de Pinjas fue que salvó al pueblo de Israel. Si continuamos con la lectura de la parashá, aparecen los resultados del censo. Los censos los podemos comparar con los de Números 1, en el cual ha pasado varios meses. Y se ve y se destaca que hay una diferencia entre el crecimiento de las tribus o su decrecimiento. Manasés fue la tribu que más creció. Y les voy a decir que para alcanzar un 63% de aumento, eso es prácticamente muy difícil en la actualidad, donde los pueblos crecen 4%, 3%, y peor aún con la tasa de natalidad actual. Pero si vemos un poco más atrás y lo comparamos con el total 600,000 aproximadamente, con la cantidad de personas que llegaron a Egipto en la época de José, el crecimiento también es impresionante. Y vemos que en los peores momentos Israel ha crecido. Y hay que tener cuidado porque puede pasar que en los mejores momentos también se puede decrecer por medio de malas acciones o equivocaciones. Por ejemplo, la tribu de Simeón pasó de 59,300 a 22,200, perdiendo un 62%. Esas son las implicaciones de las malas decisiones, nos hacen perder. Aquí no se puede echar la culpa a otros, sino a las decisiones que uno mismo toma. Viene la historia de las hijas de Zelofejat. Y fíjate cómo continúa la porción de la Torá hablando de temas de justicia. Porque durante la cuenta del censo se hace una separación de quienes van a heredar la tierra. Se acercan a Moisés las hijas de Zelofejat porque ellas, por no tener su padre, hijo, varón, no va a heredar tierra. Tantos años para no heredar sus generaciones. Dice Números 27. Entonces las hijas de Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Hagalat, las hijas de Manasé, y estos eran los nombres de las hijas Malá, Noá, Joglá, Milcá, Tirzá, se presentaron delante de Moshe, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes de toda la congregación entrada de la tierra de reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijos? Danos herencias entre los hermanos de nuestro padre. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Presentó su caso ante el Señor. ¿Cómo responde Hashem? Y dice: las hijas de Zelofejat tienen razón en lo que dicen. Ciertamente le darás herencia entre los hermanos de su padre. Estas mujeres están aquí motivadas por su deseo de perpetuar el nombre de su padre, asegurar que una tierra para Zelofejat continuará en el futuro. Por lo tanto, desea que se les asigne la tierra que se supone que heredarían. Esta historia continúa en Números 36, cuando los galaditas, parte de la tribu de Manasés, expresa su preocupación de cuando estas mujeres se casen, por lo cual se dispuso a que ellas se deberían casar dentro de su propia tribu. Y esta historia también se cuenta en Josué 17, después de que la tierra de Israel había sido conquistada, cuando las hijas se presentan ante Josué y el sacerdote Eleazar y piden su herencia prometida. Por lo tanto, es una historia realmente importante. Dice Josué 17 que, de acuerdo a las instrucciones de Hashem, se les concedió una parte entre los parientes de su padre. 10 distritos cayeron en manos de Manasés, además de las tierras de Galad y Basán. Por lo tanto, que esta historia de Zelofejat y su solicitud de igualdad de los derechos de herencia en la sociedad del Israel bíblico ha generado mucha discusión en la erudición moderna con interés contemporáneo por los derechos de la mujer. Las historias de Zelofejat nos enseña a hablar con respeto a los mayores también, porque dice: se presentó ante Moisés y los líderes frente a la tienda de Moisés y hablaron.
Esto es un evento que llega luego de la rebeldía de Koraj. Debe hacer buen uso de la comunicación y evitar malos entendidos. También refleja que la Torá puede crecer en dirección a la justicia siempre, porque Hashem dice, tienen razón. Hashem siempre está esperando que nosotros le pidamos algo correctamente. Hoy tenemos una Torá escrita que no puede agregarse o quitarse nada, pero el espíritu de la Torá es perseguir la justicia sin importar el tiempo o las nuevas situaciones. Así que la Torá viene a traer la felicidad, a no callar frente a las injusticias, a ser una luz en todo tiempo. Y tampoco depende de las modas de una época. Las hijas de Zelofejad recuerdan el buen trato que tenía Yeshua con las mujeres que buscan el camino de Hashem. Y de nuevo es un recordatorio para saber que hay que conocer las instrucciones, las leyes y los detalles para saberle pedir con razón a Hashem. Escondido bajo la superficie de la Parashá Pinjas, los sabios descubrieron una historia muy profunda. Moshe, ante la muerte de su hermano y de su hermana, sabía que su tiempo en el mundo estaba llegando a su fin. Rogó a Hashem que nombrara a un sucesor. Y dijo, pueda él, Señor Dios de todos los espíritus de la humanidad, nombrar un hombre por sobre esta comunidad para que salga y se ponga a su frente. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Hay, sin embargo, una pregunta obvia. ¿Por qué ocurre este episodio en este lugar? En este punto de la parashá tendría que haber sido posicionado 7 capítulos antes, ya sea en el sitio donde Hashem le dijo a Moshe y a Aarón que iban a fallecer sin entrar en la tierra prometida, o un poco más tarde, a relatar la muerte de Aarón. Los sabios detectaron 2 pistas que condujeron a una historia detrás de la historia y que para fines de enseñanza voy a contar. La primera aparece inmediatamente después del episodio en que las hijas de Zelofejad buscaron y obtuvieron su parte en la tierra de su padre. Fue esto lo que impulsó el pedido de Moshe. Y hay un midrash que lo podemos usar como una forma de enseñanza que explica esto. Y se pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual Moshe hizo este pedido después de haber dictaminado el ordenamiento de la herencia? Y es que cuando las hijas de Zelofejad heredaron de su padre, Moshe pensó que este es el tiempo justo para presentar mi propio pedido. Si las hijas heredan, con certeza será justo que mis hijos hereden mi gloria. La segunda pista está en las palabras de Hashem a Moshe, inmediatamente después de haber pedido un sucesor. Sube a este monte, Abarim, y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Hay palabras que parecen redundantes. Hashem le estaba diciendo a Moshe que moriría próximamente. ¿Por qué debería agregar como tu hermano Aarón? El Midrash explica, esto nos demuestra que Moshe quería morir como Aarón. El rabino húngaro Katab Sofer explica, Aarón tuvo el privilegio de saber que sus hijos seguirían sus pasos. Eleazar, su hijo, fue nombrado sumo sacerdote mientras aún vivía Aarón. Hasta el día de hoy, los Kohanim son descendientes de Aarón. Moshe de igual forma ansiaba ver que algunos de sus hijos, Gershom o Eliezer, ocuparan su lugar como líder del pueblo. Pero no fue así. Esa es la historia detrás de la historia. Sin embargo, Moshe aceptó que se nombrara a Yehoshua como su sucesor, lo cual refleja cómo pasa en gran parte de la Torá que la herencia no es por sucesión física, sino por méritos. No solamente es el primogénito. Hashem solicitó y que tomara a Yehoshua, hijo de Nun, que es un hombre que tiene el espíritu, y dice, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a vista de ellos. Entonces se sigue acá el procedimiento que hoy en día se hace cuando se impone a un líder. Se hace público y notorio. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. También el sucesor de Moshe no iba
a gobernar solo. Necesita del sacerdocio también. Y en esta porción se habla de los Urim y del Ruach HaKodesh, que están íntimamente relacionados. Urim para tomar decisiones que más adelante se dejaría de usar, y básicamente refleja de que el Espíritu Santo en gran parte nos ayuda, y una de las situaciones principales donde necesitamos el Espíritu Santo es para tomar decisiones, que sean las decisiones correctas. ¿Qué diferente sería nuestra vida si siempre tomáramos las mejores decisiones según el Espíritu Santo? Yo creo que el mayor poder del Espíritu Santo es la toma de decisiones, y estas tomas de decisiones ayudan a guiar a una nación, a una familia, o la elección de pareja, de qué estudiar, qué trabajar, o qué hacer, o qué de nuevo hacer. En esta situación, Moshe pone sus manos sobre Yehoshua y le impartió su autoridad, tal como Hashem la había ordenado. Una vez que esto cierra, estamos listos para avanzar para el tema de las ofrendas, que no está aquí por casualidad. Ahora vemos en retrospectiva que en las lecturas anteriores se han arreglado con justicia las situaciones. No es casualidad que las ofrendas estén aquí. Moshe consiguió un sucesor. Las hijas de Zelofejad consiguieron hacer justicia también, y se agregó esa sección a la Torá. Pinjas salvó a Israel. Eso me recuerda a lo que dice Yeshua, que antes de ofrecer ofrendas, debes hacer las paces siempre. Como dice Mateo 5:24, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, la porción de la ofrenda es la siguiente. Dios le dijo a Moshe que ordenara a los israelitas que fuera escrupuloso a presentar las ofrendas. Estas son las ofrendas debidas hacia Dios en los tiempos establecidos. Comienza con las ofrendas del Shabbat, la de la luna nueva de cada mes, y luego las ofrendas de las fiestas, que son ofrendas de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. La Gemara señala que al enumerar los diferentes festivales, como en Éxodo 23:15, Éxodo 23:5, número 28, y Deuteronomio 16, que esta es una de las 4 porciones de la Torá donde se enumeran las fiestas, la Torá siempre comienza con Pesach. Es la primera fiesta del año religioso. Es donde la redención comienza al salir de Egipto. Se es libre para escoger lo justo y lo bueno. Esta es la tabla de sacrificios. Muestra un poco de detalle sobre cuál es el sacrificio en cada situación. Shabbat, 2 corderos, el nuevo mes son 2 toros, que al final son 11 animales. Algo importante acá es que en Sukkot, por cierto, contiene 70 animales. A la final, al año son 543, suponiendo que ese año tiene 52 sábados y 12 meses. Qué importante es conocer los detalles de la Torá. Cada uno es como una perla. Por ejemplo, en Sukkot el número total de sacrificios es de 70. Al notar que el número 29 requiere que los sacerdotes ofrezcan 70 toros durante los 7 días de Sukkot, el rabino Eleazar enseñó que los 70 toros corresponden a las 70 naciones del mundo. El rabino Eleazar enseñó que el único toro que aparece en número 2936 requería que los sacerdotes ofrecieran en Shmini Atzeret, ese corresponde a la nación de Israel. Por lo tanto, la redención de la humanidad siempre ha estado en la Torá. Sin importar la raza o cultura, allí hay una oportunidad, siempre la ha habido. Y como se dice, estos son días de tiempos proféticos también, los de Sukkot. Algo interesante, que en Números 28:1 los sacrificios son llamados mi pan, lachmi. La importancia de las ofrendas como un alimento para Hashem, aunque sabemos que Hashem no come, no tiene cuerpo, por lo que Ibn Ezra comenta que el significado de lachmi, mi comida, es comida para el fuego, en olor grato para mí, dice. Son las palabras de Yeshua que dicen yo soy el pan, y este debe ser puesto al fuego al hacer las acciones de salvar a Israel y al mundo. Quiero comentar un detalle también, que es, continuamos con el tema de la justicia y cómo se adapta. Fíjese que hay cierta discrepancia entre los sacrificios que aparecen en la Torá y los descritos por Ezequiel.
Las leyes de los sacrificios festivos en Ezequiel 45-46 contradicen justamente la de Números 28-29 en ciertos aspectos. Esto es tan significativo que algunos sabios talmúdicos pensaron que sería mejor retirar el libro de Ezequiel. Usualmente los libros proféticos se componen principalmente de palabras de represión y consolación. Y Ezequiel es el único profeta cuyas profecías contienen leyes para el pueblo. Haber vivido la primera destrucción del templo refleja un cambio profundo de su visión desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, la diferencia principal se encuentra en las ofrendas de Shabbat. Para Ezequiel son 6 corderos y en Números aparece 2 corderos. Ezequiel, una ofrenda de harina de cualquier cantidad de harina y un hin de aceite por cada efa, más un cordero y una ofrenda de comida de un efa. En cambio, el número es 2 corderos, una ofrenda de harina de 2/2 de harina selecta mezclada con aceite. Para algunos, esto refleja como una especie de adaptación a la nueva situación de Israel. Un Israel donde tiene un templo y no tiene una tienda. Una Israel con mucho más que ofrendar y mucho más por el cual pedir perdón. En la Torá simplemente son 2 corderos y las ofrendas de harina, que es las ofrendas para que la pueden realizar los más pobres o las personas comúnmente. Hay ofrendas para todos. Y Ezequiel agrega un carnero que recuerda la ofrenda por todo Israel, además de la comida de un efa. Para Ezequiel fue importante agregarlo. Y estos cambios que han habido de Israel por haber construido los templos, que algunos no estaban de acuerdo con eso dentro de Israel, refleja que Hashem puede aceptar los cambios mientras se mantengan dentro de los parámetros del ideal de la justicia, de las acciones de la justicia. Son aceptados. Y las intenciones que sean las correctas también son aceptadas. Por eso que esta parashá es una parashá donde vemos transformaciones y cambios que van moldeando nuestra fe para entender que Hashem siempre quiere que nosotros estemos atentos a las nuevas oportunidades, que con el mundo cambia, hay nuevas oportunidades donde nosotros podemos surgir y hacer la Torá. Es una Torá viva. ¿Qué herramientas tenemos para hacer esto? La Torá escrita. Tenemos las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de Yeshua, de los discípulos, y tenemos también enseñanzas dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel también, que nos ayuda sobre los detalles que hay que tomar, que hay que conocer para tomar las decisiones, para saber qué es correcto y qué no. Lo que todo esto tiene en común es que el Ruach HaKodesh actúa siempre para tomar las mejores decisiones. Y recuerda como cuando dijo Juan, os escribo no como mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Cuando se está actuando cuando se está actuando de acuerdo a la justicia, es como si estuviéramos escribiendo un mandamiento nuevo. Pero la realidad es que estamos cumpliendo las enseñanzas de la antigüedad. Busca, persigue la justicia y ten misericordia. Hoy en día, ¿cómo podemos cumplir todo esto? Hashem nos los ha puesto como sale en las leyes de las ofrendas de Shabbat, donde el Shacharit y el Minjá es una representación de los sacrificios. Siempre estamos a pocas horas de hacer un Shacharit, siempre estamos a pocas horas de la Minjá, siempre estamos a pocas semanas, a pocos días del Shabbat, o nunca estamos a más de un mes de un Rosh Hodesh, nunca estamos a más de un año de los santos días festivos anuales. Y aunque no podemos traer los sacrificios designados en tiempos señalados, podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Hashem por medio de Yeshua, el Mesías. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Hashem, es decir, los frutos de labios que confiesan su nombre. Y no olvides de hacer el bien y de ayuda mutua, porque tales sacrificios agradan a Hashem. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Hashem, que es el culto racional de ustedes. El sacrificio de Yeshua no exime el cumplimiento de la Torá. Los discípulos de Yeshua estaban encaminados a perseguir la justicia y para eso es apropiado conocer los detalles de las leyes y cómo aplicarlas hoy en día. Si hacemos un repaso de los evangelios y los leemos completos, conociendo el tema de la Torá y todo lo que hemos visto,
Prácticamente Yeshua, su respuesta y todo lo que han hecho es legal. Es legal bajo las instrucciones de Dios. Todo lo que está fuera de las instrucciones de Dios es prácticamente idolatría. Es ilegal. Se usan las leyes de Dios y su enseñanza para nuestra propia redención. La Torah es viva y Yeshua nos trajo la vida. Baruch Hashem, Beshem Yeshua HaMashiach.